Saludos. Nuevamente en la cápsula económica, la voz de Heidi Calero. En las últimas dos cápsulas hemos estado repasando qué pasó en Puerto Rico durante esa época maravillosa de la transformación económica, donde empezó la industrialización del país, bríos nuevos, gobierno nuevo y todo un equipo de trabajo que estaba orientado hacia dejar atrás la pobreza. Esos fueron los años de 1953 hasta el 1973. En nuestra segunda cápsula sobre este tema habíamos mencionado y analizado ese periodo, el periodo en que tenemos la primera recesión económica en el 1975, ese choque petrolero que realmente aumentó casi a $38 el barril de petróleo y que puso en peligro la economía de Puerto Rico. Los mercados financieros estuvieron cerrados para la isla y sobre todo la ciudad de Nueva York, por ejemplo, estuvo en bancarrota. Pero en aquel momento se tomaron unas medidas de austeridad. El gobernador Hernández Colón contrató los servicios del economista James Tobin y se tomaron decisiones difíciles que le costaron realmente las elecciones a Hernández Colón. Allá para el 1982-83 tuvimos el segundo choque petrolero, ya estamos hablando con otro gobernador, salimos nuevamente de esa recesión económica, nuevamente con ayuda y crecimiento económico que tuvimos en promedio, más o menos como un 2,5-3,5% de crecimiento. Pero ahora empieza realmente a mostrarse la cabeza de la deuda pública. Estas cápsulas que estamos tratando en estos momentos es para que ustedes puedan entender que las decisiones de política económica que se toman, esa elección de esas políticas realmente van a estar con nosotros para nuestra generación, igual que para la generación de nuestros hijos y de nuestros nietos. Fue el aumento de esa deuda pública y lo que estamos concentrados ahora en este periodo, que es de 1993 hasta el 2013, observen ustedes cómo tuvimos crecimiento económico y empieza a desacelerarse aquí en el 1996. ¿Saben qué sucedió en 1996? La sección 936 del Código de Rentas Internas Federal realmente se fue al Congreso de Estados Unidos con el entonces comisionado residente Romero Barceló y el gobernador Pedro Rosselló, y le dijeron al Congreso: no necesitamos la sección 936, es realmente un obstáculo a que Puerto Rico pueda hacer, igual que cualquier otro estado cuando lo solicite la estadidad, que ellos no tienen ese beneficio de sección 936. El Congreso advirtió de que Puerto Rico iba a estar perjudicándose y le dio un periodo como de 10 años para tratar de que la economía se fuera adaptando, tomáramos las previsiones, hiciéramos realmente planificación estratégica, algo que no hicimos. Seguimos crecimiento y se lo dejamos entonces a las generaciones que vinieron posteriormente. Observen aquí que en 1996 seguimos creciendo. Como siguió creciendo, se decía, pero ¿cuál es el problema? Si hemos seguido creciendo. Así que cuando viene realmente el fin de la sección 936, mientras tanto muchas de estas compañías manufactureras, farmacéuticas, electrónicas, hicieron su corporación, su planificación estratégica y empezaron a reducir el número de plantas que tenían en Puerto Rico, consolidaron en algunas áreas geográficas, otras cerraron del todo. Así que Puerto Rico empezó a perder, como observan aquí, en términos de los empleos de la manufactura, en todo el periodo de esos 20 años, negativo 2,9%, y en los últimos 10 años, que es del 2003 al 2013, ya cuando comienza la sección 936, que ya termina en el 2006, todavía se agudiza más un empleo de manufactura, que hoy día estamos en apenas un 8 o un 9% del empleo total, cuando en su época de gloria estuvimos casi en un 12 a un 15% y generaban buenos salarios. El empleo tampoco pudo ser sustituido por el empleo de gobierno, que en los 20 años ha estado bajando un negativo 1% por año y en los últimos 10 años negativo 2,2%. La inversión en este periodo apenas creció un 1,4%, aun cuando sea en términos reales, y la inversión de la construcción privada en 2,1%. Pero observen qué pasó en los últimos 10 años, totalmente negativo. Ahora,
la deuda pública, a pesar de tener un crecimiento que aquí es negativo en los últimos 10 años, negativo 0.8, como ven aquí en todas estas barras, especialmente en este último periodo, y en los 20 años un 1.1%, esa deuda pública creció durante los 20 años 6.8% y en los últimos 10 años 5.9%. Es decir, crecimos la deuda pública. Esta es la época del 1993 hasta más o menos el 2000, una época de grandes proyectos de infraestructura, el superacueducto, el tren urbano, el choliseo, pero a base de una deuda pública que tenía que ser pagada, porque nadie le presta a uno si no se le va a pagar el servicio de la deuda. ¿Y qué sucedió durante todo ese periodo? Seguimos aumentando esa deuda pública extraordinariamente, hasta llegar más o menos en el 2013 teníamos aproximadamente como unos 56 millones de dólares. En nuestra próxima cápsula estaremos haciendo un resumen de dónde estamos en estos momentos y más lecciones para Puerto Rico. ¿Quién es realmente el culpable o cuáles son los factores esenciales que hacen que esta isla esté en la situación económica en que está? Hasta entonces.